Tenemos un segundo, mi segundo. Todavía estamos en el anterior. Ya. Ahí estamos en vivo, ahora sí. Ahora sí que estamos en vivo y estoy muy contento de poder estar en esta ahí mi esposa se está despidiendo de uno de nuestros yernos y estoy muy contento de poder estar de nuevo en un tiempo con la palabra, un programa tan importante para nosotros que nos bendice. que nos hace tan feliz de saber de que Dios tiene un tiempo tan importante, un tiempo dedicado donde nosotros tomamos esta hora o estos 40 minutos de hacer un programa importante para nosotros. Así que Juanita, antes de pasar a Juanita, mientras ella manda el link, ¿no es cierto? Quiero darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todas sus bondades, sus misericordias, porque ha tenido amor para con nosotros, aún nosotros no siendo perfectos. Porque si hay alguien que se crea perfecto, cuestiónese a sí mismo, cada uno sabe. Y yo le doy gracias a Dios por todos nuestros amigos, nuestros hermanos del sur, sobre todo de Chillán, de Temuco, a todo al pastor Luis Araya, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, porque este es un programa de personas comunes, de personas comunes y corrientes. Ninguno de nosotros tiene grandes títulos ni grandes estudios teológicos, pero sí tenemos algo, que son los dones del Espíritu Santo que nos ayudan a escribir, a pensar, a soñar, que nos ayudan a tener un poco de sabiduría para poder explicar conceptos y situaciones que están en la palabra de Dios, y también un poco de entender lo que está pasando en el contexto humano, en el contexto mundial, que no podemos estar ajenos. Así que por eso, primero, Juanita, quería dar gracias a Dios por eso, y te doy la oportunidad. Ya. Yo sigo entregando. Ya. Le doy gracias a Dios. Es que si no me veo no puedo hablar. Si hable nomás, pues, si tiene que hablar de memoria. Ay, Señor, tenemos problemas con toda la comunicación con mi marido. Tenemos problemas comunicacionales. Es que lo que pasa es que tú tienes que pensar de que estamos en vivo y ya no tienes que hacer eso, nada más. ¿Qué no hacer qué? Estamos en vivo. Sí, estamos en eso, vivo. Yo ya. quiero agradecer a Dios por este día que nos ha dado para entregar la palabra. Espero que nos pongamos de acuerdo y que estemos unidos para entregar lo más importante, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a... es importante lo que dice Juanita, que estemos de acuerdo, y si nosotros estamos de acuerdo en lo que son temas más bien técnicos, en que como tenemos que buscar la palabra, tengo que sacar el video de la pantalla para empezar a comunicarnos a través de los mensajes que el Señor nos da. Así que, Juanita, vamos a partir, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, tennos paciencia, y que nosotros también podamos tener paciencia los unos con los otros, y que podamos entender que tú tienes un plan, y en este plan, Señor, nos ponemos, nos adecuamos, nos consagramos para poder entregar lo mejor de nosotros. Y necesitamos, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos guíes para hacer todo lo que tengamos que hacer. Te adoramos, Señor. Entendemos que tú eres misericordioso todavía con nosotros, que eres clemente con nosotros y que nos tienes paciencia, Señor. Y aunque nosotros parece que perdiéramos la paciencia, contigo, Señor, aún está. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendice este mensaje, bendice todos los oyentes que nos van a oír, para que estemos en comunión los unos con los otros y podamos entender qué tienes hoy para mí.
En el nombre de Jesús. Amén. Juanita, Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos, ni de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, vamos a partir entonces el programa de hoy hablando, como ya es nuestra costumbre, de el contexto en que nos encontramos en la historia. Hoy es 14 de junio del 2026. Y durante esta semana el presidente de Estados Unidos, en 38 oportunidades anteriores, dice que detiene el ataque a Irán. Este mundo hoy parece un circo. Las mentiras y las falsedades se han tomado las agendas de los países y de los políticos. La desinformación es parte de una estrategia de comunicación que promueve emitir verdades o mentiras a medias. La desinformación es un problema serio que busca manipular opiniones. Hoy, donde el auge de las comunicaciones instantáneas es parte de nuestra vida, vuelan sin tapujos y sin control. Información malintencionada que quiere, entre otras cosas, manipular nuestra opinión y creencias, usando las innumerables plataformas comunicacionales de Internet. Y ahora no debemos olvidar la inteligencia artificial, que se usa no solo con fines benéficos, sino también para promover con mayor alcance la desinformación. Una campaña de desinformación es la difusión intencionada de información falsa, engañosa o sacada de contexto. Su objetivo es manipular la opinión pública, generar confusión, polarización a la sociedad o erosionar la confianza de las instituciones. Se apoyan fuertemente en las redes sociales para viralizarse rápidamente. Cuando se viene a la memoria ciertos mitos y acontecimientos de la historia, como el efecto de la desinformación difundido por banqueros ingleses en lo acontecido en la batalla de Waterloo, o en la frase "miente, miente que algo queda", acuñada a Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, nos hace pensar que hoy estamos en tiempos peligrosos. Esto tiene que hacernos pensar y meditar qué estamos escuchando, a quiénes queremos imitar y, por sobre todo, descubrir la verdad. ¿Qué verdad necesitamos entender? ¿En cuál verdad queremos creer? Esta respuesta tiene una sola y muy simple. La única verdad real y final tiene nombre: Jesús. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo demás debemos cuestionarlo. Y llegamos a la siguiente pregunta: ¿es con raciocinio o es por el Espíritu? La respuesta tiene varias aristas. Si creemos solo en nuestro intelecto, ¿dónde dejamos la fe? Y si todo lo espiritualizamos, ¿dónde dejamos el discernimiento? Pareciera que ambos conceptos se contraponen, y la respuesta es no. Ambas funcionan de la mano. Creo, pienso, conozco, discierno, razono y uso los dones del Espíritu. Esta claridad la regala el Espíritu Santo para beneficio de la Iglesia.
El párrafo de Mateo que hoy usaremos habla de dos grupos de personas, los fariseos y los saduceos. Ellos se juntaban en un hemiciclo o en una asamblea. Esa asamblea se llamaba Sanedrín. El Sanedrín era el Tribunal Supremo y Consejo de Ancianos del pueblo judío durante la antigüedad, compuesto por 71 miembros y presidido por el sumo sacerdote. Se encargaba de interpretar la Torá, la ley, y resolver asuntos civiles, religiosos y penales en Jerusalén. Este Sanedrín estaba dividido en dos facciones políticas y religiosas, los saduceos y los fariseos. Los saduceos fueron un poderoso grupo religioso político judío de la aristocracia que controló el templo de Jerusalén hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. A diferencia de otros grupos rechazaban la tradición oral, negaban la resurrección y la vida después de la muerte, y mantenían una postura conservadora. Los fariseos, cuyo nombre proviene del hebreo perushim o del griego farisaios, que significa separados o apartados, en referencia a su postura de evitar la asimilación con la cultura helenística, o sea, los griegos, y mantener la pureza ritual. A diferencia de otros grupos, creían en la vida después de la muerte, la resurrección, el libre albedrío y la existencia de ángeles. No solo reconocían la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, sino que le daban igual valor a la Torá oral o tradiciones de los ancianos. Eran académicos, rabinos y maestros de la ley muy respetados por el pueblo común. Sus enseñanzas son la base del judaísmo rabínico contemporáneo. Estos dos grupos dictaban normas, los fariseos y los saduceos, ejercían la justicia y promovían tradiciones, incluso en algunos casos por sobre la escritura. Por eso Jesús tiene palabras poco amables hacia ellos. Mateo 16, del 5 al 12 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿A qué se refiere Jesús con la levadura de los fariseos y saduceos? En los evangelios Jesús identifica explícitamente esta levadura con la hipocresía. Los fariseos aparentemente eran muy religiosos y rectos externamente, pero sus corazones estaban llenos de falsedad. Ahí sí. Estaban llenos de falsedad, egoísmo y normas pesadas que ellos mismos no cumplían. La levadura de los fariseos y saduceos es una metáfora. Jesús utiliza la levadura como analogía por dos razones principales. Crecimiento silencioso, así como un poco de levadura fermenta toda la masa de pan, una pequeña dosis de hipocresía o falsas enseñanzas puede corromper rápidamente a una persona o a toda una comunidad. Y por otro lado, la levadura tiene un efecto expansivo. Se esparce de manera invisible, pero termina transformando todo a su paso. Los discípulos, en su simpleza, pensaban que esto lo decía porque no traían pan, y Jesús tuvo que explicar. Juanita. Mateo 16, del 7 al 11. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: ¿esto dice porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Juanita. ¿Qué? Ah, bueno, aquí Dios les estaba explicando a sus discípulos lo que pasaba. Ellos creían, como se leyó claramente, que se referían a traer panes para compartir. Pero Dios estaba hablándoles y enseñándoles que debían tener mucho cuidado, pues hay gente que anda enseñando palabras que no corresponden, que muy sutilmente sucede. Que sucede muy sutilmente. Va una persona y le enseña algo a uno y de a poquito va entrando esa palabra que no es la palabra que nos ha enseñado, la palabra de la enseñanza de los apóstoles. Entonces tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos, o sea, guardémonos de las palabras de aquellos hombres que no entregan la palabra del Señor. Pueden llamarse, antes se llamaban saduceos y etcétera, ahora se pueden llamar de cualquier religión o quizás de ninguna religión. Pero eso tenemos que escudriñar la palabra y pensar en que Jesús es el que nos enseña su palabra. Siempre referimos lo mismo, la palabra de Dios está en la Biblia, no tiene por qué buscarla en otro lugar. Enseñar, aprender de la palabra del Señor cuando hay cursos en sus iglesias, siempre escudriñar. Si usted tiene problemas, lo hemos dicho muchas veces, acuda a su pastor, y si hay un maestro, acuda a su maestro, porque a veces se necesita un poco de apoyo para aprender. No todos tenemos las mismas capacidades. Así que la enseñanza de hoy es estar atentos y escuchar lo que es sinceramente la palabra del Señor. La palabra del Señor no llega vacía, la palabra del Señor llena nuestro corazón. Dios contesta nuestras oraciones y cuando nosotros a Él nos dirigimos, nuestro corazón queda en paz. Eso es lo que tienen que tener muy claro. Bien, Juanita. Bueno, como bien decía Juanita, la levadura es una metáfora. Como yo dije primero, la levadura es una metáfora, pero bien Juanita lo decía, que muchas veces hay personas, llevándolo a palabras actuales, hay muchas personas que entregan doctrina que no es la doctrina de los apóstoles. Y eso hace que el mensaje vaya distorsionado. Y en esa distorsión también hay perdición. Jesucristo menciona que la levadura es un símil o simboliza a la hipocresía. ¿A qué hipocresía se refería? Que mientras ellos se lavaban las manos antes de comer, pero dentro de sus pensamientos y maquinaciones no estaba hacer el bien ni lo correcto. Y por otro lado, buscaban en qué aferrarse para denostar a Jesús, para decir que Él no era el que iba a venir. Llenos de hipocresía y enseñanzas solo humanas, sin sustento escritural, lleno de tradiciones, y haciendo referencia a lo que dijeron maestros de renombre, pero que ocupan el podio para hacer complejo un mensaje simple de la vida eterna, el reino de Dios y por sobre todo su amor. A veces hay maestros que colocan tan complejo el mensaje, un mensaje que es simple. Todo está basado en el amor de Dios. Y el resto, que tenemos que hacerlo de esta manera, que tenemos que vestir de esta manera, que tenemos que cantar de esta manera, que tenemos que levantar los brazos de esta manera, que tenemos que decir si estas palabras aprendidas, porque si no, no lo estamos haciendo bien. Son solamente cosas humanas. Cosas humanas. Por eso es tan importante este mensaje en la actualidad,
Porque además no nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21. Guardaos de los falsos maestros. Guardaos de los falsos maestros. Juan dice, guardaos de los ídolos. Y a veces las personas idolatran a personas que por alguna razón tienen un mensaje, entre comillas, poderoso, pero al final son mensajes sin sustento. Lo que tenemos que hacer es llevarlo todo a juicio, todo a conocimiento, toda palabra, para no ser engañado. Juanita. Aquí me recuerda una compañera que dice: Jesús nos dice que su pueblo se perderá por falta de conocimiento. Bien. Por eso, mientras nosotros estemos estudiando la palabra de Dios, no van a poder venir a entregarnos algo que no corresponde. Si está en la palabra de Dios, en la Biblia, es esa la palabra del Señor. Así que oremos, busquemos a Dios en oración, en leer cada día, que hagamos un hábito, leer un versículo, analizarlo, y nuestra vida cambia al comenzar a hacer la voluntad de Dios, estudiar la palabra, cumplir la palabra, hacer la palabra, porque a veces nos acostumbramos a escuchar pero no a hacer, y eso es un simple conocimiento. Así que eso, que Dios les bendiga, tengamos cuidado con la levadura. No, la levadura como una metáfora. ¿Quién dijo eso? Sí. Que era una metáfora, haciendo referencia a la doctrina que ellos tienen, llenos de hipocresías y enseñanzas solo humanas. Nosotros no debemos ser hipócritas, primero. Dios nos enseña no ser hipócritas. Digamos lo que pensamos, y si no es muy fuerte lo que pensamos, callemos y cerremos la boca, porque a veces podemos dañar a muchos. Pero cuando se trata de defender la palabra de Dios, defendámoslas con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Bien. ¿Tenemos saludos, Sí. Juanita? Sí, está aquí Jacqueline, que es una ex compañerita de la básica. Está Paulina, cariño desde Chillán, el hermano Rigoberto. La Jacqueline dice: ellos solo querían matar a Jesús porque les mostraba sus miserias y cómo oprimían a los hombres con sus reglas que estaban lejos de la doctrina cristiana. Bien. Muy buen aporte, Jacqueline. Cariños, un abrazo, dice Jacqueline. Jesús también, Misael, cariño desde Chillán. Sandra también nos manda un saludito. Yo había visto en un comienzo a La Paulina. la mamá de Richard. Ah, ¿No la tienes tú ahí? no. Para saber cómo está. Me acuerdo que la habían operado. Sí. Bueno, saludo también Paulina, que está conectada. Ujú. Sandra, Misael, También ya la nombré. son los que yo veo acá conectados. Bueno, esperamos que el Señor haya respondido la oración con respecto a la mamá de Richard. Ujú. Así que vamos a continuar. ¿Qué es importante de todo lo que estamos estudiando? Es importante. Los tiempos son peligrosos, los tiempos están difíciles, andan muchas cosas dando vueltas, las comunicaciones van y vuelven, comunicaciones con errores, sin errores, comunicaciones que no nos llevan completamente a la santidad ni buscar a Dios. Y a veces también el cansancio, el agotamiento de esta vida tan azarosa que nos lleva a correr para allá, a correr para acá, y nos damos cuenta de que hay algo más importante siempre. Lo más importante es buscar a Dios, es reconocer que el Señor es nuestro Dios, que Él dio su última gota de sangre por nosotros, nos hace pensar y nos hace creer que hay más. Amén. Por eso Jesucristo nos enseña: guardaos de la levadura de los fariseos. Mateo 6:12 dice, Juanita. Mateo 6:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bien, ese es el tema final. No es que nos guardemos del pan, no es que nos guardemos si el pan tiene más levadura o menos levadura. El mensaje de Jesús estaba asociado a la hipocresía, a la levadura de los saduceos y fariseos. Eso que yo puedo poner hasta cara de santo, pero esto no se trata de poner una cara. Pongamos cara de santo con él.
Yo ya la tengo. Mi amor. Ah, ya. Voy a poner cara de santo, entonces voy a juntar mi manito. Hay mucha gente así. Y a veces- Pero esa hipocresía. O sea, nosotros tenemos que ser iguales en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la congregación, donde nosotros estemos, tenemos que ser de la misma manera. Porque o si no, somos hipócritas. Tenemos una careta que nos hace ver de una manera en una parte y una careta que nos hace ver en otra parte. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. Tengo otro saludo. Ya pues. Juanito Basilio Reumel. ¡Oh, Dice, Juanito! saludos mis amados hermanos desde Meripeuco. Abrazos cariñosos. Saludos, Juanito. Claudita Briones también lo está viendo. Claudita, saludos, Paulina, Juanito, Pastor Araya, tantas bendiciones que tenemos con ellos. Juanito, muchas gracias por todas tus bendiciones. Bueno, estamos terminando ya nuestro programa, estamos haciendo un programa un poquito más atomizado, no tan extenso, para que podamos desglosar los pasajes los más simples, desde la simpleza de nuestra conversación, porque esto al final es una conversación. Vamos a entender que Jesucristo es nuestro Señor, y todo lo que estamos estudiando son palabras que salieron directamente de la boca del Señor para nuestras vidas. ¿Quieres dar un pensamiento final? Primero, otro ya. saludo. Paulina Araya dice, mi papá dice, Ya. lo mismo que le pasa a los religiosos que van a la iglesia y se escandalizan con todo. Cuelan el mosquito y se tragan el cabello. O el caballo, cabello, El así la cabello, palabra. sí. Bueno, eso pasa a veces hasta con nosotros, hermanos, y debemos ser sabios, prudentes y estudiar la palabra para no andarnos tragando el cabello. Buenas noches, saludos y cariño, gracias por la palabra de hoy, dice Camila. Camila, saludos, Camila. Bueno, Juanita, ¿tu pensamiento final? Bueno, mi pensamiento final, no seamos hipócritas, amemos al Señor con todo nuestro corazón, seamos en la casa, en la iglesia, en cualquier lado, las mismas personas de siempre, deseando lo bueno para quienes nos rodean, haciéndole el bien a quienes podamos, porque ese al finalmente es nuestro deber. Amar aún a aquellos que no nos aman, porque Dios nos ama a nosotros tal cual somos, imagínense. ¿Qué somos nosotros para no amar a quienes no nos aman? Y si no nos aman, por algo ha de ser también, tengamos precaución, a lo mejor no somos muy buenas personas. Porque tanto, ¿por qué no nos pueden querer? Así que creamos en nuestro Dios, que es lo mejor que tenemos, confiemos en Él en todo tiempo, que nuestra fe sea capaz de transformar la vida de los demás, primero la nuestra, que con nuestra fe nosotros podamos que nuestros problemas, nuestras dificultades podamos dejarlas confiadamente en las manos del Señor, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Yo hay cosas que no puedo hacer, pero Dios tiene todo en su control, en su vida. Dice, esto será en tal momento, cuando tú quieras, Juanita. Y esa debe ser nuestra confianza, que Dios nunca nos dejará solos y que debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, el que nos orienta, el que nos consuela, y confiemos en Dios. Así que, queridos amigos, compañeros, los que están conectados, confiemos en Dios, porque los tiempos no son buenos, siempre han habido problemas, pero últimamente el mundo está demasiado mal. Y si no nos aferramos a Dios, no sé qué seremos, qué será de nosotros. Así que humillémonos ante el Señor y busquemos lo santo, lo bueno y lo correcto. Que Dios les bendiga. Bien, Juanita. Quiero hacer un alcance hoy día en mi pensamiento final, lo voy a dar enseguida, pero quiero mencionar algo que está pasando en el mundo. Comenzó el mundial y pareciera que todas las cosas se detuvieran, que todo gira, el mundo gira alrededor de una pelota que va para allá, para acá, y como que se olvidan las situaciones complejas en que estamos. Pero quiero decirle que nosotros somos más espirituales que una pelota de fútbol.
Y aunque algunos de nosotros, como a mí, que me gusta mucho ver fútbol o estar atento y conocer los resultados y todo eso, pero lo importante no es eso. Lo importante es servir a Dios. Y aunque hagamos una u otra cosa, coloquemos siempre al Señor primero. Hoy este mensaje es una oportunidad para que entendamos que la Escritura contiene el mensaje de Dios, Padre, Creador y Justo. El mensaje de Jesucristo, Dios Hijo, su salvación y su unción. Y Dios Espíritu Santo, que nos lleva a comprender el mensaje, discernir las acciones y vivir una vida en santidad. Pareciera que este último, sobre la santidad, está lejano. Las situaciones humanas inclinan la balanza de nuestra vida al pecado. Pero mediador tenemos a Jesucristo el Señor. No nos dejemos seducir por el pecado. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación y del reino a todas las personas que quieren escuchar. Para esto no necesitamos ser doctores de la palabra o profetas letrados. Solo necesitamos tener la predisposición de servir y de servir a Dios. Y el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría y el conocimiento y la ciencia. Pero aquí me voy a detener. No estamos hablando de la ciencia como las leyes fundamentales de Newton o las otras leyes de Einstein. Estamos hablando de la ciencia, de ese conocimiento que proviene de Dios, de discernimiento, un conocimiento de entender las situaciones humanas, de poder dar un consejo sabio de acuerdo a lo que Dios establece, de lo que Dios dice. Hoy el consejo de la palabra es no ser hipócritas, no ser hipócritas, seamos consecuentes. La hipocresía va en contra de la consecuencia, y si hay algo que Dios hoy le está pidiendo al pueblo de Dios, a su pueblo, a su iglesia, a su congregación, es ser consecuente. Si yo creo, lo hago. Si yo pienso, digo, que sea lo que Dios piensa y lo que Dios dice, para que seamos consecuentes y no seamos hipócritas. Cuidémonos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos y saduceos hoy representan a hombres de Dios, que buscan su provecho personal, como los fariseos, o que no tienen todo el conocimiento, como los saduceos. Por eso, estemos atentos. Si hay algo que usted cree que no es correcto, averígüelo, lea la palabra, pregúntele a su pastor, a su maestro, pregúntele, ¿es esto correcto? Y ellos van a tener la palabra sabia, el discernimiento para poder enseñar lo que es correcto. Que Dios los bendiga mucho. Me falta aclarar algo. Ya pues. Porque Paulina dice, lo mismo que le pasa a las religiosos que van a la iglesia, se escandalizan con todo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ah, no el caballo. No habíamos leído ese versículo. Yo no lo recuerdo, así que pido disculpas. Entonces, claro, nosotros andamos colando detallitos, que esa se puso ese pantalón, que esa se sacó ese pantalón, que se puso ese aro, que se teñió el pelo. Pero no nos preocupemos de lo más importante, que es la palabra de Dios, cumplirlo, ser correctos, ser justos, no ser hipócritas. Así que esa era la aclaración que tenía que hacer. Mónica Pulgar dice que tengan una bendecida semana. Mónica, nos alegramos, confiamos en Dios que estás bien, o si no, no te habrías conectado. Así que agradecida de Dios de que tú hayas salido bien. Eso, bendiciones y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, a las 9 deberíamos del invierno adelantarlo un poquito. Bueno, Mateo 23-24. Ahí. Guías ciegos, que coláis el mosquito
y tragáis el camello. Ahí Gracias, está. Paulina, gracias, Era el pastora tío que Raya. había dicho eso. Claro, así que muchas gracias por Tengan ese... cuidado los que andan colando los mosquitos, Tragan el que camello. después van a quedar atragantados con el camello. Y Bueno. eso es por falta de leer la escritura, Juanita. porque andan preocupados de detalles que no corresponden. Dígame. Juanita, termina con una oración, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias por este hermoso momento que nos diste de compartir tu palabra. Gracias por enseñarnos a no ser hipócritas, por enseñarnos a ser personas correctas, por enseñarnos a hacer tu voluntad, a actuar de la mejor manera, como tú lo harías, Señor. Que podamos seguir tu ejemplo, y la única forma que podamos seguir tu ejemplo es escudriñando tu palabra. Te doy gracias porque nos das Gracias, Señor. la posibilidad de tener nuestra Biblia donde podemos estudiar, Señor, tu palabra, y no podemos decirles que no lo sabía, es que yo, no, nadie es inocente. Todos tenemos la opción de escudriñar la palabra del Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estuvo presente, los que lo verán más tarde, aquellos que están enfermos, sánale, Señor, a los que están afligidos, Señor, dale tú la fortaleza, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Y si no vamos a ti, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Bendícenos a cada uno de nosotros, guárdanos esta semana y bendícenos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bye, Que Dios les bye. bendiga, nos vemos. Bendiciones. Tendré un mensaje más, no alcancé a leerlo. Ah, pero todavía está, todavía no Ya me no, falta. es que se me fueron. Se me fueron, moví muy luego esto. ¿A dónde estaba? Un tiempo con la palabra. Alguien más aportó aquí. 21 comentarios.